Hola, ¿qué tal amigos de Televisión Educativa? Muy buenas noches, es un placer saludarlos y gracias por acompañarnos en este programa especial. Un día histórico, puesto que en estos momentos se están desarrollando las campañas electorales en los Estados Unidos. Las cifras se están moviendo de manera importante. Cada minuto hay nuevos resultados. Estamos entrando a la parte más trascendental de las cifras de este colegio electoral que está arrojando ya números distintos. Por primera vez durante las últimas horas se pone Hillary Clinton a la cabeza en las preferencias electorales. En este momento se está poniendo, según la empresa CNN, 190 votos electorales a favor de Hillary Clinton por 171 de Donald Trump. Esto obviamente genera un respiro, no obstante, las cifras hay que seguirlas manteniendo y me da mucho gusto saludar a Arturo Magaña. Gracias por estar con nosotros, internacionalista del Centro Gilberto Bosques del Senado. Gracias por estar con nosotros en Televisión Educativa. Gracias a ti, Omar, especialmente en esta jornada emocionante, impresionante. Impresionante. Tú y yo estábamos hace unos momentos platicando fuera del estudio. Sí. Esta numeralia, esta expectativa. ¿Cuál es tu primer análisis sobre esto que has venido analizando en las últimas horas? Bueno, mira, Omar, yo creo que es muy importante tener claridad sobre el hecho de que las elecciones en Estados Unidos, salvo quizá por tener la memoria más bien puesta en las administraciones de Obama y en los últimos dos procesos electorales, suelen ser muy competidas y suelen resolverse muy tarde en la noche. Es una elección de estados, es una elección no por voto directo, sino por voto electoral. Es una elección que se decide en buena medida a partir de un proceso gradual de conteo de quien va generando mayor eficacia a la hora de conseguir estos distritos. Entonces, la verdad es que no es para nada, si bien algo sorprendente el hecho de la contundencia con la que gana Trump ciertos estados, tampoco es del todo sorprendente el hecho de que quien haya seguido las encuestas en los últimos meses sabía, y especialmente en las últimas semanas, sabía que iba a ser muy competido y que iba a ser muy difícil. Sí. Y conforme va avanzando la noche y nos vamos acercando, digamos, a los estados de la costa del Pacífico, pues el carácter competitivo de la elección se acentúa. Sí. Entonces, la verdad es que al final vamos a estar en un escenario, creo que mucho más cercano al empate que a la contundencia absoluta para ganar, lo cual, no te creas, también preocupa por otras razones. Claro, claro. Sí, se manejaban, hay tres escenarios evidentes, ¿no? Una clara ventaja de Hillary Clinton, sí, que de repente toda esta gran expectativa que se generó a partir de Donald Trump, pues se cayera, ¿no? A pedazos, que el voto, sobre todo el volátil, no se decidiera finalmente por él. En segundo lugar, pues este escenario que tú estás comentando, una contienda muy cerrada, que incluso se puede ir hasta tribunales, que incluso el mismo Donald Trump pueda rechazar, aceptar el triunfo, algo que también será histórico. Y bueno, una tercera posibilidad, que un triunfo holgado por parte de Donald Trump ante ciertos escenarios que se vinieron manejando en los últimos días. También lo que es cierto es que hoy en la mañana, y eso sería también icónico, hoy en la mañana todas las encuestas pronosticaron que ganaba Hillary Clinton. Hoy en la mañana. Sí, si esto fuera, digamos, un plebiscito sobre las encuestas, pues eso sí fue una derrota brutal. Exacto. Por lo demás, pues la verdad es que hay incluso otro escenario, que es, insisto, es el del empate. Es muy improbable, pero ha habido otros momentos en la historia de los Estados Unidos donde terminan los dos candidatos con 269 cada uno. Y eso abre completamente nuevos retos, para la democracia en Estados Unidos. Está en análisis, en cuestionamiento la democracia estadounidense. Ya lo había estado anteriormente. Sí. Obviamente ninguna democracia en el mundo yo creo que es perfecta, pero sí la estadounidense siempre se ha vanagloriado de ser una de las principales democracias. Y bueno, pues ahora estamos viendo varios fenómenos que se tienen que ir desmenuzando para entender el fenómeno Trump, cómo funciona el colegio electoral, qué significado tiene
no emitir el voto directo y si es válido o no válido cuando han habido ya escenarios en los cuales un candidato con más votos finalmente no es presidente. Pasó con Al Gore y George W. Bush. En fin, algo interesante de analizar con lo que se conoce como la máxima democracia en el mundo. Vamos a ver, si me lo permites, Arturo, cómo se están dando las cosas en estos momentos en la numeralia, cómo van los números con Hillary Clinton y Donald Trump. Para eso también le doy la bienvenida a Jimena Ampudia. Ella está revisando cada momento, cada minuto, cómo van las cosas. Jimena, te saludo con mucho gusto. Así es, Omar, qué gusto saludarte, Arturo, por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Nosotros estaremos dando el último minuto de aquello que está pasando en esta jornada histórica allá en Estados Unidos. Y déjame darte un dato, estamos ahora con CNN, quien actualiza los sondeos en cada momento. 186 votos electorales para Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia, 190 para Hillary Clinton. Algo, si me permites comentarte, que ha sido muy interesante a lo largo de las últimas horas es cómo los diferentes medios han ido, digamos, ajustando las tendencias, pero con alguna diferencia. Inclusive déjame mostrarte el medio de New York Times, quien da una ventaja a Hillary Clinton de 175 votos electorales y a Donald Trump de 187. Por lo cual, pues podemos concluir que de momento nada está asegurado. Las urnas todavía están cerrando en lugares, en estados clave en la costa oeste, en Washington, California, que podrían tener cierta tendencia demócrata, pero como hemos ido comprobando, pues muchas de las encuestas han estado equivocadas. Omar, regreso contigo. Así es, gracias, Jimena. Pues interesante este dato, 190 para Hillary Clinton, 186 votos para Donald Trump. Hay que recordar que quien llegue a los 270 votos electorales es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver una semblanza justamente de los perfiles de los candidatos. Vamos a ver a Hillary Clinton. ¿Quién es esta mujer? Hillary Rodham Clinton nació en Chicago, Illinois, el 26 de octubre de 1947, en el seno de una familia de clase media. Fue influenciada por su padre, un veterano de guerra, quien dirigió una empresa de cortinas. Ella y sus hermanos ayudaban en el negocio familiar. También su madre fue pieza trascendental en el desarrollo de Clinton. Asegura que de ella aprendió el compromiso por ayudar a la comunidad a detonar su potencial. Acudió a escuelas públicas y se convirtió en la primera oradora en una graduación de la preparatoria Wellesley. Educada bajo el metodismo, escuchar un discurso de Martin Luther King cambió su vida. Estudió leyes en la Universidad de Yale. Fue ahí donde conoció a su actual esposo, el expresidente Bill Clinton. Trabajó como abogada en la firma Rose, donde también se convirtió en la primera mujer asociada del despacho y posteriormente en la primera socia. Se casó en 1975 y cuando su esposo se convirtió en gobernador de Arkansas, mantuvo una agenda basada en la educación y la salud, temas que mantuvo como prioritarios cuando se convirtió en primera dama de los Estados Unidos en 1992. En 1998, la polémica invadió su matrimonio. Una aventura de su marido con Mónica Lewinsky, una pasante de la Casa Blanca, hizo tambalear su vida privada. Sin embargo, respaldó al entonces presidente, causando reacciones encontradas. En el año 2000 se convirtió en la primera mujer senadora por Nueva York y fue reelegida en 2006. En 2008 inició su camino propio a la Casa Blanca. Se postuló como precandidata demócrata. Sin embargo, perdió frente al actual presidente Barack Obama. Una vez como mandatario, Obama la invitó a su equipo de trabajo como secretaria de Estado, cargo que ocupó de 2009 a 2013. Durante ese lapso enfrentó temas como la primavera árabe y la intervención militar en Libia. Asimismo, asumió la responsabilidad por las fallas de seguridad en los ataques en Benghazi de 2012. En 2015, anunció nuevamente su postulación a la candidatura demócrata por la Casa Blanca. Pues ahí vemos el perfil de una de las mujeres más poderosas del mundo, quien podría gobernar, eso se sabrá en unas pocas horas, el país más poderoso del mundo, algo también que sería nuevo en este país. Y permítanme darle la bienvenida a Luis Fonserrada. Don Luis, gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, buenas noches. Un placer saludarlos. Hemos venido repasando cómo se han movido de manera increíble las cifras en estos últimos minutos. Hace 30 minutos teníamos una ventaja significativa de Donald Trump, pero entendíamos que gracias al cambio de horario, obviamente en los Estados Unidos es un territorio obviamente muy amplio, las cosas se mueven y han favorecido en los últimos minutos a Hillary Clinton. Prácticamente vemos un empate, estamos hablando de 201 votos
para Donald Trump, mientras 197 votos para Hillary Clinton. ¿Cuál es su primer análisis a partir de lo que ha visto en las últimas horas? Pues lo que estuvimos viendo fue efectivamente esta ventaja, ¿no?, muy impresionante de Donald Trump inicialmente. Luego entiendo que Colorado finalmente favoreció a la señora Clinton. Y Ohio, no sé si ya está definido. Lo ganó Trump. Lo ganó Trump, Sí. Dios mío. Bueno, Sí, son de esos estados fundamentales, claro, ¿no? sí, Para ir sí, viendo cómo sí, se marcan las pautas. Nevada nos falta. California sabemos que va a estar con ella, Claro. aunque a lo mejor no con una ventaja muy grande de votos, pero ganará ahí Claro. y de todas maneras tendrá los delegados, ¿no? El tema es que está muy cerrado y al estar tan cerrado, yo creo que tenemos que pensar en la posibilidad, en cualquier posibilidad, digamos, ¿no? Y en el caso de que efectivamente Donald Trump venciera, yo creo que México y la política económica mexicana y las medidas que tendremos que tomar habrá que considerarlas muy cuidadosamente. Claro. ¿no? Habrá que ver el tipo de cambio. Por lo pronto está casi en 20 pesos, 19.70, 19.80, por lo que estuvimos viendo en el momento en que aventajó tanto Trump. Sabemos que el tipo de cambio no es nada más en nuestro día, Claro. sino que se cotiza toda la noche en el mundo. Sí. Cuando cierra América, abre Asia y sigue Europa, y es una moneda que se cotiza a las 24 horas. Así que la vemos efectivamente alta comparado con lo que teníamos hace unas horas, Claro, claro. que estaba abajo de los 19, hoy subió casi un peso, solo por esta situación, ¿no? Sí, el peso mexicano se volvió un referente del ánimo electoral en los Estados Unidos, ¿no? Así es. Si se notaba, si se percibía que Hillary Clinton empezaba a aventajar después de los debates, entonces el peso reaccionaba favorablemente. Algo Efectivamente. increíble. Yo no me acordaba de haber visto un fenómeno similar en alguna otra elección tan Creo que nunca lo habíamos Creo visto, que nunca ¿no? se visto. Nunca. Algo increíble. Me tocó dos puntos importantes. Uno de ellos es el mapa electoral. Me gustaría preguntarle al maestro Arturo, ¿cuáles consideras a partir de ahorita, de los resultados que faltan, que son los estados que debemos de esperar para ver hacia dónde se inclina la balanza? O sea, clarísimamente me parece que faltan Pensilvania y Michigan de los toss-up states, que son los más peleados, los que mayor número de distritos, de delegados al colegio electoral suponen, y me parece que de esos dos ya va a depender. Según estoy viendo que en Oregón también consiguió Hillary Clinton ganar. Parece que sí, ¿verdad? Parece que sí, En de Oregón. Oregón sí. Entonces, bueno, hay una posibilidad de que efectivamente todo el amarillismo Así es. y este espíritu trágico y de que se acabó el mundo y tal esto, pues en realidad no es el caso. De todos modos, no lo sería si ganara Donald Trump, por cierto. Esto es muy importante. Pero la verdad es Interesante, que sí. yo he venido viendo medios y es muy preocupante este carácter amarillista, de alarma absoluta, catastrófica. Sabíamos de entrada, lo habíamos dicho en el segmento anterior, que iba a ser muy competido Sí. y que en todo caso lo preocupante no es tanto el resultado, desde mi punto de vista, sino el hecho de que efectivamente hay más de 60 millones de personas en Estados Unidos que creen que Donald Trump es la salida a los problemas en ese país. Eso es lo que a mí me parece preocupante independientemente del resultado final. Y lo importante es qué tanto jugó este amarillismo, pues, Sí. show, Sí. este espectáculo Sí. aberrante en muchos casos, Sí. para incluso impulsar una figura como la de Donald Trump. Así es. Pero también lo que pasa es que yo creo que encuentra un campo fértil, ¿no? Un campo fértil en un empleo que, aunque va creciendo de manera importante en Estados Unidos, se va creando con salarios menores cada vez, ¿no? Cada vez más, de hecho. Sí. Hay una especie de precarización de los salarios en Estados Unidos. Entonces, gente que busca un empleo, de repente ya lo tiene y se encuentra con que, de todas maneras, alcanza. es muy bajo el ingreso. Esto, por supuesto, que crea toda esta expectativa de que cambie Estados Unidos, ¿no? El gran Estados Unidos de nuevo. Eso de una parte. Y de otra parte, este discurso de Trump de echarle la culpa, pues, a los inmigrantes y a los tratados de libre comercio. Claro.
Y entonces señala un enemigo muy claro: México tiene la culpa, los mexicanos tienen la culpa, los extranjeros que vienen y nos quitan nuestros empleos tienen la culpa. Y esto claramente creó un campo fértil para atraer a estos millones de americanos atraídos por este discurso, ¿no? Es muy interesante y es muy preocupante y es muy importante, porque lo hemos visto no solamente ahora, lo vimos con el Brexit, y Colombia, aunque fue un caso diferente, mostró algo similar de alguna forma. Donald Trump sacó una radiografía de la sociedad estadounidense que a lo mejor algunos visualizábamos, entendemos, pero que nos lo deja claro. Existe y son esta sociedad radicalizada en muchas cosas, ignorante en muchos otros, y que se logró identificar de manera directa con Donald Trump. Si me parecen, para dar un recuento de cómo va la numeralia, nos vamos al otro lado del estudio con Jimena. Jimena Ampudia, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van los cambios que están en estos momentos saltando de manera estrepitosa? Pues mira, Omar, estábamos hablando ahora de algunos estados columpio. Tenemos Carolina del Norte, por ejemplo, donde Donald Trump lleva una ventaja de 51.2%. Hay el 93% de los votos computados y este estado pues da 15 votos electorales. Ohio también es de momento para Donald Trump, que otorga 18 votos electorales con 52.8% de las preferencias. Hace apenas unos momentos hablábamos también de Florida, un estado clave donde el voto latino fue muy importante y con el 96%, según los sondeos de CNN, de los votos computados, pues el republicano lleva la preferencia con 49.1%. Déjame hacer una parada rápidamente en este mapa de Estados Unidos que nos muestra un poco cómo está repartido entre los dos partidos mayoritarios, el demócrata y el republicano. Lo tiene detrás de mí en pantalla. Cuando vemos la proporción demográfica, que es la cual pues otorga los votos electorales o el peso de cada estado, digamos, en la contienda presidencial, vemos que los republicanos llevan ganancia en estados clave. Tenemos aquí al sur a Texas, que es uno de los estados que más da, con 38 votos electorales, Florida con 29, como te comentaba hace unos momentos, que además en el 2012 pues fue ganado por los demócratas, y en la costa oeste está California con unos 55 votos electorales. Así puedes ver que el voto está repartido y mayormente pues los estados que dan un mayor peso en el colegio electoral tienen preferencia demócrata. Ahora, también vale la pena recordar que en Estados Unidos pues la democracia, por así decirlo, no es directa, es representativa, lo cual a veces pues genera un desfase, digamos, con la voluntad popular. Y en este sentido, déjame compartirte unas cifras también de CNN donde se habla del voto popular. Trump en esto tendría el 48.9% de las preferencias, Clinton tendría el 46.6%, y hay que decir algo que es lo que se había venido pues trazando según los análisis de varios medios, y es que Hillary Clinton lleva la ventaja en el voto femenino, mientras Donald Trump en el voto masculino, y que ella, pues el gran impulso, digamos, el gran grupo electoral que la está apoyando para llegar a la Casa Blanca son los jóvenes de entre 18 y 44 años de edad, mientras que a Trump pues son, digamos, de mayoría de 45 a 65 años en adelante, y por ello vimos que tuvo pues un discurso muy importante hacia los veteranos. Al momento son las cifras. Omar, regreso contigo. Muchas gracias, Jimena. Pues así está el electorado, así está el mapa en este gran territorio de Estados Unidos. Se está moviendo de manera vertiginosa, ya lo decíamos, y coincidíamos aquí en estos momentos que hay dos estados que hay que darle un puntual seguimiento, que es Pensilvania y Michigan. Así es. En ese sentido, ¿cuántos votos tiene cada uno de estos estados? Pensilvania otorga 20 delegados al colegio electoral, mientras Michigan otorga 16. En buena medida, los que sí son, digamos, dentro de los estados columpio, digamos, o pendulares, los que realmente sí hay una interrogante razonable de quién pueda ganarlos. Aunque según Real Clear Politics, etcétera, claro, Pensilvania está mayoritariamente del lado de la señora Clinton. Pues vamos a darle seguimiento puntual con Jimena Ampudia a esos dos estados. Tenemos en la línea telefónica a Luis Carlos Ugalde, él es uno de los expertos electorales en nuestro país y en el mundo, con mayor autoridad moral para hablarnos justamente de este proceso electoral. Luis Carlos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, el gusto es mío.
Un placer. Cuéntanos cuáles son tus expectativas a estas horas de la noche. Se ha movido de manera significativa el péndulo electoral. Al principio Donald Trump tuvo una ventaja que mantuvo, pero ya prácticamente Hillary Clinton lo ha sobrepasado o han mantenido el empate prácticamente en el colegio electoral. Pues mira, el New York Times hace un minuto tiene 95% de probabilidad de que gane Trump. Hace una hora era 52%, hoy en la mañana era 25%. El índice Dow Jones ha caído 700 puntos. Las principales bolsas del mundo se están depreciando. Creo que estos indicadores nos muestran que la probabilidad de que Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos son muy elevadas y de que casi se trata de un hecho consumado, desafortunadamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las consecuencias para el mundo y para México pueden ser graves. Quiere decir que hubo una insurrección popular hoy en los Estados Unidos que las encuestas no fueron capaces de captar. Quiere decir que estamos ante un hecho histórico que seguramente vamos a recordar por muchas décadas. Entonces, Luis Carlos Ugalde, tú prácticamente ves muy probable el hecho de que gane Donald Trump. No yo, los que hacen modelaje electoral, y el New York Times lo ha venido haciendo. El New York Times le da 95% de probabilidad de que sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Habrá que esperar, pero la información disponible, lo que está fluyendo en las encuestas, lo que está fluyendo en los resultados, hace suponer que esa es la realidad, que los encuestadores no pudieron medir realmente el ánimo popular, de que se trata de un reto y un desafío, y eso es lo que está pasando. Claro, hay dos estados que estábamos analizando en el estudio que son claves y que pues esos resultados pueden todavía mandar a Hillary Clinton a la delantera, que es Pensilvania y Michigan. ¿Estás de acuerdo con este análisis? Bueno. ¿Me escuchas ya? Luis Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Se está metiendo una voz externa, no sé cuál es, pero no escuché tu pregunta, perdón. Te la repito, estoy aquí con Luis Fonserrada y Arturo Magaña y coincidíamos que dos estados claves a partir de ahora, son Pensilvania y Michigan, y que estos pueden dar los votos necesarios en un momento dado, obviamente, a Hillary Clinton para revertir estas tendencias. Ojalá sea así, Dios los escuche. La verdad es que yo quisiera que fuera todo. Yo simplemente, al ver lo que dan los resultados parciales, al ver la tendencia global, al ver el sesgo de las encuestas que no han capturado el voto, al ver la reacción de los mercados que siempre actúan con demasiada información y sentido común e intuición, yo lo que creo, desafortunadamente, es que Trump va a ser el próximo presidente electo, salvo que algo pase extraordinario. Y ojalá sea algo extraordinario lo que pase, pero las cosas no se ven bien, desafortunadamente. Bueno, Luis Carlos Ugalde, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este programa especial para Televisión Educativa, Elección Estados Unidos. Gracias, un fuerte abrazo. Muy buenas noches a todos por allá, gracias. Muy buenas noches. Comentaba Luis Carlos Ugalde que él, ante las tendencias que ha estado viendo, el cambio de parecer de periódicos tan importantes como el New York Times, que él prácticamente visualiza un triunfo de Donald Trump. Obviamente sí coincide en la posibilidad de que el juego de estos estados pueda surgir o revertir la tendencia, pero él, desde una perspectiva muy pesimista, considera que Donald Trump puede o va a ser el candidato electo en los presidentes. Habla de las bolsas del mundo que se están prácticamente viniendo abajo en estos momentos, pues, pasados en estas terminologías. En fin, un panorama que él nos pinta pues bastante sombrío. Yo creo que de todas maneras, lo que tú dices, Arturo, hay que esperar. Las cosas han tomado una tendencia a la inversa. Empezó un panorama muy sombrío con esta ventaja que decía Luis Fonserrada y que, bueno, pues prácticamente se ha ido revertiendo. Hay que esperar, hay que tener paciencia para ver realmente cómo se mueve el mapeo. Claro. Está Javier Oliva vía Skype. Vamos a tener una comunicación con él. Él se encuentra en Londres. Javier Oliva, muy buenas noches. Es un placer saludarte. Te estamos haciendo que te desveles, pero pues es una noche histórica.
a todos los que nos interesa la política, pues tenemos que estar analizando lo que está pasando, cómo se ven las cosas desde Londres. Gracias, buenos días. Aquí sigue, aquí son casi las 4:30 de la mañana. Saludos, Omar, Luis y Arturo. Bueno, a mí lo que me llama la atención también, aparte del resultado electoral, que es muy importante, y yo coincido con Luis que todavía hay que esperar algunos resultados, es muy importante señalar que el Brexit, el no a los tratados de paz en Colombia, y ahora este inesperado resultado, pues es un elemento muy importante que los analistas debemos de tomar en consideración, porque pues no está nada escrito. Les digo de estos dos procesos anteriores, el del Brexit, que fue el 23 de junio pasado, y no hace más de un mes en el caso de Colombia, que se votó por el no a los acuerdos de paz con las FARC. Yo sumaría esta tendencia de voto, digamos, no esperado, en donde me parece que lo que se ha fallado es en el enfoque antropológico que compone la base electoral de algunos procesos, en este caso en el de Donald Trump, porque independientemente de que gane Hillary Clinton, va a quedar una sociedad profundamente dividida. Estamos viendo que la herencia política de Barack Obama no fue suficiente para apoyarla, ni tampoco los avances que se lograron en algunos rubros, como la generación de empleos. Entonces estamos ante un proceso electoral inédito, muy influyente, como son las democracias históricamente fundadoras de nuestra época, la inglesa, la francesa y la estadounidense, y pues por lo tanto tenemos que darle, además de la atención por ser la primera potencia militar y económica del mundo, pues los impactos que tiene, y sobre todo para nuestro país. Me parece que políticos tan imprudentes, funcionarios, legisladores que salieron a hacer campaña abiertamente en contra de Donald Trump, espero que no se quejen cuando las elecciones presidenciales en nuestro país, algún legislador, empresario o funcionario del gobierno de los Estados Unidos, pues haga lo mismo, ¿no? Enfundándose alguna playera en el Pleno del Senado de la República o grabando un video a 48 horas de las elecciones en los Estados Unidos. Me parece que también hubo mucha imprudencia una subvaloración, un menosprecio respecto de las posibilidades de que Trump ganara, no obstante que se lanzó contra mexicanos, musulmanes, negros, judíos, minusválidos, menospreció a los veteranos de guerra. Es decir, evasor fiscal, acosador sexual, es decir, tiene todos los elementos pues para no ganar ningún cargo de elección popular. Entonces imaginemos qué subyace en el ánimo del electorado estadounidense, porque tampoco es predominantemente blanco, obrero y desempleado, como algunos lo señalaron, sino estamos viendo aquí, por ejemplo, en el caso de Florida, pues no hubo un apoyo notable, por ejemplo, al restablecimiento de las relaciones con la dictadura de los hermanos Castro. Entonces, tiene muchos matices la elección, pero lo relevante aquí va a ser ese aspecto fundamental de cómo vamos a procesar en las próximas horas, Omar, estos resultados. El Brexit, ya lo decías, es un cambio de paradigmas en Gran Bretaña, pero Gran Bretaña, al mismo tiempo, igual que México, tiene una estrecha relación con los Estados Unidos, lo cual, de ganar Donald Trump, pues afectaría de manera directa las relaciones, la geopolítica, el comercio. Sí, indudablemente, y yo insisto en que el proceso político, en el caso de que gane Donald Trump, todavía, insisto, hay que esperar los resultados definitivos e incluso las impugnaciones. Recordemos que incluso una de las elecciones, la segunda elección la primera elección de Bush se ganó hasta la Suprema Corte de Justicia con los votos en Florida. Precisamente, no estoy diciendo que se pueda ir hasta allá, pero existe la posibilidad, ya ha ocurrido en tiempos recientes. Entonces habrá que esperar cuáles son los efectos. Lo que sí creo es que no hay mucha previsión respecto a lo que podríamos hacer como país ante los resultados con Donald Trump, ni tampoco con el caso de Hillary Clinton. Me parece ahí está la volatilidad de nuestra moneda, y en ese sentido pues veremos que esta agudización en la dependencia de la economía mexicana de la buena marcha de la economía a su vez estadounidense pues podría verse de alguna manera afectada en los próximos meses, Omar. Así es, Javier Oliva, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, pues seguiremos
seguramente interconectados, viendo cómo se mueven estas cifras y a quién le otorgan finalmente el resultado triunfador. Gracias, Javier Oliva. Un fuerte abrazo hasta Londres. Gracias. Gracias. Saludos, gracias. Y sí me gustaría hacer hincapié, don Luis Fonserrada, en este tema. Estados Unidos es la potencia número 1 del mundo. Tiene el Producto Interno Bruto mayor, es un país poderoso, forma parte tiene un asiento permanente en la Organización de las Naciones Unidas, tiene población, tiene armamento, en fin, una potencia mundial. Económicamente, ¿ante qué estamos? No solo ya para México, sino también para el mundo, ante dos posibilidades drásticas, pero que pues es importante también prever hacia dónde nos podríamos dirigir si gana Trump o si gana Hillary Clinton. Sí, por supuesto. Trump ha estado diciendo en su campaña que una de las primeras cosas que haría sería modificar el TLC o terminar con el TLC, nuestro Tratado de Libre Comercio. La verdad es que yo creo legalmente el Ejecutivo de Estados Unidos sí está en la posibilidad de con 6 meses de aviso previo terminar un Tratado de Libre Comercio. Nos preguntábamos si tendría que pasar por el Congreso. La verdad es que ya pasó por el Congreso cuando lo firmamos y ya se dio la autorización al Ejecutivo para que tomara esa decisión. En este caso, efectivamente, la posibilidad de que eso suceda es real. Ahora, una cosa es este discurso de campaña y otra cosa es cómo afectaría enormemente, gravemente, la economía americana si decidiera hacer algo de este tipo. Hay que pensar en esto. De los 50 estados americanos, más de 30 tienen como principal destino de sus exportaciones o en segundo lugar a México. Es decir, sería un desastre. Sí, perderían una enorme cantidad de empleos si de veras decidieran hacerlo. Por lo que nos parece que empresas, sindicatos, estados completos se opondrían a una medida de este tipo, ¿no? Claro. El otro tema es que yo no sé hasta dónde de veras los tratados puedan llegar a modificar las tendencias reales de una economía. ¿A qué me refiero? La gran parte del comercio en el mundo la definen las cadenas de valor. Y las cadenas de valor están absolutamente globalizadas, digamos, ¿no? Un teléfono, por ejemplo, que se produce en China, en realidad de China solo tiene como el 6%. Viene un 30% de Alemania, un 20% de Japón, otro 15% de Estados Unidos, otro tanto de Singapur y de Tailandia y de Corea, ¿no? Corea tiene un porcentaje muy importante. Sí. Es decir, la razón por la que estas cadenas de valor se han ido dirigiendo, produciendo una enorme cantidad de productos, usando diferentes insumos, diferentes aportaciones de diferentes países, obedece a una serie de cosas que llevan tiempo. ¿Qué tanto lo puede modificar una decisión política y oponerse a todas estas tendencias de mercado, estas tendencias de eficiencia en la producción, de eficiencia en la vinculación de insumos de distintos países? Me parece muy difícil. Así que puede tener un efecto, sin duda lo va a tener sobre todo en los mercados financieros inicialmente, diría yo, ¿no? En nuestro tipo de cambio, obviamente, eventualmente en alguna medida de corto plazo de tasas de interés, pero las tendencias arrolladoras del comercio, las tendencias de esta integración enorme de productos, a mí me parece que va a ser muy difícil modificarlas de manera sustancial. En ese sentido, a lo mejor, como vimos en el Brexit, podemos tener saltos en algunas variables, en las financieras probablemente, que luego se vuelven a acomodar. Una vez que cae el polvo, volvemos a ver la realidad económica firme, fuerte. Yo pensaría que debemos estar viendo esto en términos no de mañana, o del viernes, claro, o de la semana que entra, sino hay que pensar un poco más en el corto, mediano y largo plazo. No creo que haya grandes modificaciones, no las puede aceptar el mundo. Claro, claro. Si esto quiere decir que Donald Trump ha usado esta estrategia de campaña, y ha utilizado la mentira
como una manera de eso de eliminar el Tratado de Libre Comercio con México, eso de dejar ¿no? prácticamente plantado otros tratados o relaciones bilaterales o con otros bloques, pues prácticamente fue una de sus estrategias de campaña que le han funcionado a cierto punto, pero que ya en la praxis política no lo va a concretar. Espero que no. Suelo coincidir con un diagnóstico optimista y suelo entender como Luis que desde luego hay toda clase de espacios, instituciones, actores de control de las decisiones del presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, mucho me temo que buena parte de las decisiones que quiera adoptar sí tendrán que pasar por el Congreso, más allá de si estamos hablando de una denuncia formal del TLC o no. Y en ese escenario me parece que sí estamos en presencia de algo ligeramente preocupante, que es el hecho de que tendrá las dos cámaras con mayoría del mismo partido, de su partido. Eso es un dato nuevo. No habíamos tenido esto desde hace mucho tiempo. Y tampoco habíamos tenido un candidato, digamos, como Donald Trump, que ubicara como uno, digamos, de sus objetivos más importantes para disparar al centro a México. La verdad es que ese también es un dato muy nuevo. No sé si es capaz, o si lo será, de llevar adelante todas sus propuestas. No sé si efectivamente, ojalá que no, cuando se vuelva presidente, si es que se vuelve presidente, no lo estoy diciendo ni profetizando, ni mucho menos. En una de esas no se vuelve presidente. Pero en todo caso, si se vuelve presidente, no sé en qué medida. Me parece que va a tener que encontrar un equilibrio entre lo que sí puede hacer y lo que realmente es una locura, pero sí puede hacer mucho daño. Ya lo ha hecho de alguna manera la relación bilateral, lo ha hecho de alguna manera frente a comunidades hispanas que pues están muy preocupadas por el resultado de hoy, y ya lo ha hecho también para los mercados financieros, como bien lo comentaban hace un rato. Así que creo que esos son elementos que hay que tener que considerar, ¿no? Vamos a ver cómo van las cosas allá en los Estados Unidos. Nos conectamos vía telefónica con Rina Musali, especialista, internacionalista también. Ella está viviendo desde el terreno de juego lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Rina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuál es tu primer análisis para este programa especial de televisión educativa? Sí, muchísimas gracias, Omar, a ti y a todo el auditorio por compartir lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Pues mira, ha sido una noche muy, muy larga. Sigue siendo una noche inesperada, sorpresiva y también inadvertida. Prácticamente estas características medulares de toda la campaña política en Estados Unidos, que en el último momento pues siguen interpuestas, ¿no? Lo que nos decían los sondeos, las encuestas, todavía no podemos hablar de resultados finales, todavía se están decantando los resultados, pero sí efectivamente estamos viendo una tendencia muy consistente del empoderamiento de Donald Trump. Entonces, bueno, pues tiene sido una jornada sumamente cerrada y competitiva en los swing states, en los estados báscula, en los estados de batalla, ¿no? En donde siempre supimos que eran tan cerrados entre 3 y 5%, que ahí también se podría incrustar el margen de error de las encuestas. Entonces, nos estamos dando cuenta que finalmente la batalla en Estados Unidos se define por estos estados que pueden inclinar o no el péndulo político hacia un lado o hacia el otro. Pero la verdad es que vemos una jornada tan cerrada que lo que nos está diciendo en el trasfondo es que hay una enorme polarización y división, tanto política como ideológica en el electorado estadounidense, entre dos candidatos que no terminan por convencer al electorado, que han despertado el desagrado, que han despertado el malestar y que son tan impopulares que ha dividido prácticamente a la población. Entonces, elecciones muy cerradas, ¿no? Para elegir al menos peor, prácticamente las elecciones más caras de la historia. Y bueno, seguimos viendo con los números, con la matemática electoral, una sociedad pues muy dividida. Y eso es una mala noticia para México y para el mundo, porque gobernar así a los Estados Unidos pues no es un beneficio para nadie, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado estamos viendo que se está presentando este factor inadvertido en donde nadie seriamente en el 2016 perfiló el Brexit, no, nadie pensaba en un rechazo en el acuerdo de paz firmado entre Colombia y la FARC,
Y ahora, pues, este respaldo social de Donald Trump, que todavía, digo, hay que esperar los resultados finales, pero nos hablan de un año atípico en la política internacional, ¿no? Decisiones que se están tomando con un sentimiento antisistema, con el rechazo al status quo y con un enojo a la política de siempre, ¿no? A una política de la continuidad, el hartazgo de la sociedad frente a la política de Washington, ¿no? Claro. Así es, Rina, ¿cuáles son los estados que consideras que aún pueden revertir tendencias o marcar pues al próximo ganador o ganadora? Pues mira, hasta ahora yo tengo la matemática electoral en donde Hillary Clinton tiene 209 votos electorales frente a los 228 de Donald Trump. Sabemos que gana el que se lleva los 270 de 538 votos electorales. Falta todavía que se decida sobre Minnesota, sobre Florida, sobre Pensilvania, Michigan, Wisconsin. Florida aparentemente sería de Donald Trump, se pintaría de rojo, pero bueno, todavía no tenemos finalmente su certeza. Y bueno, tenemos que seguir esperando, ¿no? Pero efectivamente, este fuerte sentimiento antisistema que se deja sentir, ¿no?, en los estadounidenses. Y bueno, Hillary Clinton, la candidata de la continuidad, este status quo, que de alguna manera pues ha descuidado también este hombre blanco anglosajón de clase media con el que conecta muy bien Donald Trump. Pero mira, más allá de quién gana esta contienda, yo creo que preocupan muchísimas cosas, ¿no? El ambiente de polarización política en Estados Unidos va a complicar mucho la gobernanza en la Unión Americana. Mucho cuidado con el nuevo tono económico en Estados Unidos, porque aunque llegue a ganar Hillary Clinton, será muy difícil revertir el fuerte mensaje de la antiglobalización, del nativismo, del proteccionismo y del cierre de fronteras, ¿no? Es decir, ya se despertó un sentimiento de nacionalismo económico que en un corto plazo va a ser fácilmente revertible. Y bueno, obviamente hay que ver mañana, pero el reto de la reconciliación, el reto de la unión frente a un discurso de odio, ¿no?, que culpó a migrantes, a mexicanos, a musulmanes, a latinos, a mujeres, es decir, una enorme tarea para un país sumamente dividido. Así es, Rina Musali, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y pues darle seguimiento minuto a minuto a lo que está pasando allá en los Estados Unidos en esta jornada histórica, hasta cierto punto preocupante, y bueno, pues estaremos en comunicación, Rina, para darle pues seguimiento a esto que está pasando allá. Gracias. Gracias a ustedes y muchos saludos a toda la audiencia que los acompaña. Gracias, Rina. Y digo preocupante porque no logró convencer Hillary Clinton de manera como se esperaba, una mujer con mucha experiencia política, una mujer que fue pues primera dama, no se utiliza el término allá, pero aquí sí lo entendemos muy bien, primera dama, que también fue jefa de Estado, es decir, su experiencia política es probada, pero no logró convencer y revertir de manera significativa esto, porque creo que ya podemos llegar a la conclusión de que va a ser una jornada cerrada, ¿no? Yo todavía tenía la esperanza hoy en la mañana de que esto podía de repente caerse a pedazos Donald Trump y que ganara de manera holgada Hillary Clinton en ciertos estados. Eso ya prácticamente es impensable, va a ser una elección cerrada. Sí. Sociológicamente, ¿cómo explicar este fenómeno en los Estados Unidos? ¿Por qué Hillary Clinton no logró conectar con la sociedad estadounidense? Pues mira, Omar, yo creo que la pregunta más importante que tenemos que hacernos ahora, porque para muchos observadores de esta realidad era razonablemente fácil pensar que un candidato de las características de Hillary Clinton podía, especialmente con un candidato como Donald Trump. Claro. Aparentemente no fue el caso, especialmente por el hecho de que hay, digamos, no solo el efecto natural del desgaste de una administración demócrata, que a través de la historia del siglo XX pues, es muy difícil que después de que un presidente consiga la reelección, un presidente demócrata en este caso consiga pasar 2 administraciones, se mantenga el candidato demócrata en la siguiente. De hecho, eso no ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, con Roosevelt, después entregándole el poder a Truman, ¿no? Sí, bueno, no entregándoselo, es decir, después de morir. Eso no ha pasado, por tanto era muy difícil hacerlo. Pero frente a un candidato como Trump pareciera que eso era viable. Claro. Lo cierto es que, digamos, esta planteamiento, narrativa divisiva
de los Estados Unidos, esta llamada de alarma, digamos, de parte de Donald Trump sobre el hecho de que los políticos de siempre son los que son responsables de la crisis económica, son responsables de una generación de empleo insuficiente, son en todo caso el obstáculo a vencer, pues tenía en Clinton a su mejor representante. Es decir, si andaba buscando Donald Trump a quién achacarle todos esos problemas, pues Hillary Clinton era un buen ejemplo porque lleva 30 años siendo funcionaria, ¿no? O legisladora o, en fin, parte del establishment, digamos. Entonces, bueno, me parece que sí hay, digamos, una transformación importante en el sentido de que ya esto que conocíamos antes del Rust Belt y el Sun Belt, cómo votaban unos y cómo votaban los otros, pues ya no es tan real. Es decir, teníamos pensado que efectivamente eran los blancos menos educados los que saldrían a votar por Donald Trump, y me parece que ahora sí ya no lo tenemos tan claro. No puedo entender cómo el voto latino no fue suficiente para Florida, digamos, para que ganara Hillary, o el voto afroamericano en Georgia no fuera suficiente para detener a Trump. Claro. Por tanto, es esto que conocíamos, digamos, sobre la demografía electoral de los Estados Unidos, me parece que ya no es cierto. Claro, claro. Son fenómenos atípicos que están reconstruyendo a partir de ahora hacia un futuro el análisis político y el marketing político y todo lo que tenga que ver con alguna elección de estas magnitudes. ¿Cuál es tu opinión, Luis José Rada? Mira, yo creo que hay elementos, además de estos que acaba de mencionar Arturo, hay elementos importantes económicos, ¿no? Indudablemente. La desigualdad ha jugado un papel importante. Es decir, después de que se perdieron 8,5 millones de empleos en la crisis del 2008-2009, en estos últimos 7, 8 años se han generado más, es decir, al final de este año vamos a ver más de 15 millones de empleos. Es decir, prácticamente se duplicó lo que se había perdido. Eso ha dado una importante nueva generación de empleo y con ello un impulso importante al consumo. Sí ha sucedido. Sin embargo, sí, como comentábamos, los sueldos a los que va contratándose la nueva gente no son necesariamente los más altos ni los ideales, ¿no? Entonces existe esta inquietud y ahí el tema, que yo no sé de Trump qué pueda lograr, porque tú no puedes modificar esta tendencia si no sucede algo radicalmente diferente. Entonces, es una buena propaganda, es una buena campaña, pero ¿lo va a poder modificar de alguna forma? Mira, para poder modificar esto tendría que haber una enorme cantidad de inversión, y la inversión está dada por muchas otras cosas, no solo por eso. Entonces, puede ser muy frustrante para el pueblo americano que tiene estas esperanzas el encontrarse con alguien que no solamente no va a poder cambiarlo, sino que además no le entiende bien a estas cosas, ¿no? Entonces, este es otro aspecto que podríamos ver en el futuro y una amenaza, sin duda, porque aunque creo que le va a costar trabajo modificar, por supuesto que algo va a modificar, ¿no? Y va a tener algún impacto, ¿no? Claro. Mira, algo que yo escuchaba recientemente en una de sus intervenciones es que decía, yo voy a tener 2 grandes aliados. Ese fue un cambio radical. China y México, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué haces con alguien que va de un lado para el otro? Realmente un cambio de opiniones enormes. Claro. Vamos a ver cuál es el discurso posterior, ¿no? Uno es el discurso del candidato y otro es el discurso del presidente. Pero de que hay elementos que han propiciado esto en la realidad económica, los hay. Y las diferencias en los niveles de vida de los estados, pues muestran claramente también estas preferencias, ¿no? Claro. Esa es la gran paradoja que se está viendo aquí, que el problema no va a ser solucionado por quien las mismas personas que sufren esta desigualdad lo están eligiendo, ¿no? Es algo paradójico y que al parecer, o supondría que incluso se profundizaría por estas medidas, al menos que ha planteado en campaña, ¿no? Lo cual es justamente algo paradójico. Si me lo permiten, vamos a hacer un enlace telefónico con Verónica Ortiz. Ella también es experta internacionalista, se encuentra en los Estados Unidos. Verónica Ortiz, gracias por estar con nosotros en este programa especial de Televisión Educativa.
¿Qué tal, Omar? Los saludo con mucho afecto a ti, a Luis, a Arturo, desde Washington, exactamente. Gracias, Verónica. ¿Cuál es tu análisis? Hemos ya entrevistado, tenido en la línea telefónica a Luis Carlos Ugalde, hemos tenido a Rina Musali, hemos tenido también a Javier Oliva, y pues su visión es pesimista en el sentido de que hay amplias posibilidades o posibilidades reales de que gane Donald Trump. Pues sí, efectivamente a estas horas parece muy probable que consolide Donald Trump los 270 votos electorales que necesita para ganar. Me parece que ha sido una jornada inesperada para todos los que analizamos y hemos seguido la elección, incluido obviamente el público, los votantes. He tenido yo oportunidad de simplemente aquí en la ciudad, con los taxis que tomas, la gente que está en la calle, muchos de ellos migrantes y demás, pues diciendo que simplemente no veían posibilidades de que ganara Trump. Y sin embargo, pues está confirmando justamente el peor escenario previsto, ¿no? Porque todos pensábamos que ya para esta hora la victoria iba a estar, digamos, mucho más cantada para Hillary Clinton, con un margen mucho más amplio, empezando por Florida, que había expectativas de que se la llevara Hillary, y pues no ha sido así. Y al contrario, lo que ha sido se ha reforzado la posición de Donald Trump a lo largo de estas últimas horas, y precisamente pues sí, estamos prácticamente en el umbral de que alcance los 270 votos que se necesitan para ganar, ¿no? Entonces sí, efectivamente se ve complicado. Ya por ejemplo portales como el Washington Post le dan 238 votos electorales, ¿no?, a Trump frente a 209 de Hillary Clinton. Faltan los resultados de estados decisivos como Michigan, Wisconsin, Minnesota, Nevada, Pensilvania, un voto de Maine, pero la verdad es que sí se ve difícil, y pues nos pinta un escenario muy complicado, y nos pinta una fotografía de la sociedad americana, porque finalmente todas las elecciones pues son un reflejo, ¿no?, una fotografía de la sociedad en la que ocurren, es decir, de sus preocupaciones, de sus aspiraciones, de sus frustraciones, de cómo justamente canalizan o a través de quién sienten que pueden resolverse sus problemas. Y pues contra todo pronóstico, aquí la gente está aparentemente votando por una opción que no se veía como una opción viable. Y me queda ese tema como el más dramático, ¿no?, de la noche. Además de otros que seguramente habrán comentado, como es el voto oculto, que del cual tanto se ha hablado, sobre todo después de las experiencias del Brexit y de Colombia, que parece que aquí se ha confirmado, es decir, esta intención de voto que no era políticamente correcta decirla, y que finalmente mucha gente a lo mejor esconde o no la dice, o incluso digamos miente sobre su intención de voto, y que pues se confirma a la hora del conteo de los votos. Efectivamente, aquí no solo las encuestas, sino incluso los modelos de proyección se han equivocado, ¿no? De los más conocidos, inclusive por ejemplo el modelo de 538 de Mayfield, pues simplemente ha invertido los números que tenía todavía hasta hoy, ¿no? Así es. En la mañana. Entonces sí me parece que es una situación inédita. Así es. Claro, todavía no se acaba, pero pues no vamos a un desenlace fácil. Así es, pues vamos a esperar. No obstante, las tendencias pues cambiaron de manera importante, y pues hay muchas coincidencias ya de que Donald Trump puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos, el presidente número 45, ¿no es así?
Vamos llegando ya al final de este programa especial de televisión educativa sobre las elecciones 2016. Siendo sinceros, esperábamos estar concluyendo de otra manera. Claro. Nos podríamos alargar muchas horas si siguiésemos la ruta. Todavía faltan varios votos electorales. No obstante, sí podríamos llegar a una conclusión que pues sí apunta a que Donald Trump va a ser el próximo presidente. Hay que de todas formas guardar precaución, claro. Hay que guardar los últimos detalles. Y bueno, ¿cuáles son tus conclusiones finales, Luis Fonserrada? Mira, yo diría, la pregunta sería, ¿qué debe hacer México en caso de que Trump resulte presidente? Yo creo que tenemos que ser muy cautelosos, esperar efectivamente, claro. Y luego seguir institucionalmente, como lo hace siempre nuestro país, el gobierno mexicano. Una felicitación a cualquier jefe de Estado que logra vencer a los contrincantes. Y después de eso habrá que ver cuidadosamente, tomar medidas, yo diría, no precipitadas en el campo financiero. Okay. Yo creo que hay que cuidar y tener presente que siempre hay sobrereacciones en los mercados financieros. Hay que actuar con cautela. El público en general, yo creo que debiéramos ser pacientes, claro. Esperar a que caiga, se ajuste todo. Las cosas van a ir cambiando. El tipo de cambio que podríamos ver ya hoy, en este momento, en otros lugares está en 20.50. Yo creo que podrá unas horas después ajustarse o unos días después. Así que no hay que precipitarse. Yo creo que efectivamente la realidad de la economía va a impedir que sucedan cosas muy radicales. Y como política económica, yo creo que lo más importante es seguir propiciando, claro. Estimulando la inversión, el claro. Empleo, la producción, la innovación, mayor inversión extranjera. Creo que tenemos muchísimos mercados, no solamente el americano, y no creo que se afecte tanto el americano, ¿no? Claro. Creo que eso tendríamos que Pues muy interesante lo que comentas. Finalmente el arte de la política pues es negociación, diálogo, ¿no? Y también con esto se genera una amplia volatilidad emocional en todo el mundo por estos choques inesperados. ¿Tus conclusiones, Arturo? Pues en efecto creo que hay un reto todavía mayor, que es el de los Estados Unidos mismo. Es decir, el de mantener la unidad nacional después de una elección así de divisiva, así de polarizada, así de polarizante en la sociedad americana. Hay que pensar que habrá un número muy importante, millones, varios millones de electores, que no es que no les parezca que Trump es una buena opción, es que repudian a Trump. Claro, claro. Y al revés, podríamos pensar en algo semejante. Por tanto, incluso antes, digamos, de la consideración sobre México, que es fundamental, me parece que el gran reto, en este caso del presidente, y especialmente si fuera Trump, pues va a ser mantener el país a flote, unido, trabajando en proyectos juntos. Va a ser muy complicado, incluso bajo la premisa de que tenga el Congreso a su favor, y especialmente por el hecho de que, por ejemplo, hay litigios importantes a nivel político para, por ejemplo, los espacios que tiene vacante la Suprema Corte de Justicia, temas fundamentales que van más allá de lo que se puede hacer, digamos, en una administración, claro. O del impacto que tiene solamente una administración. En relación con México, pues me parece que podemos hacer poco, salvo lo que ya menciona Luis, de tener mucha cautela y tener, digamos, una inteligencia para tratar, no sé cómo, francamente, pero para tratar de convertir esto en una oportunidad. Claro. Pues bueno, así las cosas. Estas son las conclusiones de este programa especial para televisión educativa. Vamos a ver cómo están los últimos datos antes de despedir justamente con Jimena, quien está al otro lado del estudio. Jimena, ¿cómo van las cosas antes del cierre de este programa? Pues fíjate, Omar, la distancia se estrecha cada vez más. Vemos que Hillary Clinton, según The New York Times, tiene 209 votos electorales, Donald Trump 222. Hay que recordar que son necesarios 270 para llegar a la Casa Blanca.
También hoy en esta jornada de sufragio hubieron elecciones legislativas. Los republicanos llevan una mayoría en el Congreso con 211 escaños y los demócratas con 149. Del lado del Senado vemos 48 lugares para los republicanos, 45 para los demócratas, y en las bolsas, mercados financieros asiáticos que ya abrieron, vemos pérdidas importantes de varios puntos. Desde luego nosotros iremos dando seguimiento al cierre de urnas. Todavía falta Alaska, Hawái, en @mexaldía en Twitter o en mi cuenta @JimenaAmpudia. Omar, te agradezco mucho este espacio, que tengas una muy linda noche. Arturo, Luis, hasta la próxima. Muchas gracias, Jimena, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa especial Elecciones 2016. Ojo, hay que esperar todavía a los estados restantes antes de cantar al ganador o a la ganadora. Gracias, nos vemos mañana en los noticieros de México al Día con las conclusiones. Hasta luego.